Bueno, pasemos a los cuentos de Bielkin y la historia de la aldea de Goriújino. Ese texto es importante porque, bueno, ustedes saben, los cuentos de Bielkin fueron escritos todos en el otoño de Boldino, en 1831, en el lapso de un par de meses. Una vez que escribió el prólogo del cuento, que es esta mistificación de Bielkin, a quien se le atribuyen los cuentos, escribe Historia de la aldea de Goriújino, donde el narrador de esa historia es el mismo Bielkin. Ahora, es el mismo y no es el mismo, porque hay un tratamiento diferente. La historia de la aldea de Goriújino está incompleta, y uno nota inmediatamente elementos muy satíricos en la escritura de ese relato que está inconcluso. Por ejemplo, ¿no es cierto?, los hombres se casaban normalmente a los 13 años con muchachas de 20. Las esposas golpeaban a sus maridos durante 4 o 5 años, luego los maridos ya comenzaban a golpear a las esposas, y de este modo los dos sexos tenían un tiempo de poder y se observaba la igualdad, ¿no? Es un texto irónico, satírico, que describe en algún momento una época dorada que va a ser que va a terminar abruptamente con la sujeción brutal a la gleba con la llegada de los nuevos patrones. Hay una introducción con un contexto histórico, hay una referencia a los usos y costumbres, a la etnografía, a Niebuhr, a un historiador, y uno podría suponer que el texto se propone entonces como una especie de parodia de ciertos textos historiográficos de la época. Es muy interesante porque Pushkin va a ser historiador él mismo, por un lado, y lo que vamos a ver es otra cosa. En la historia de Pugachov, Pushkin va a describir esa democracia igualitaria de los cosacos, de los pueblos en ese momento llamados primitivos, pero en otros términos, ¿no es cierto?, sin esta distancia irónica. Por lo que uno puede pensar que lo que se ironiza, lo que se satiriza, es no la sociedad, sino la historiografía misma. Entonces, lo que tenemos es una parodia, es decir, una crítica, una imitación burlesca de un texto, ¿no es cierto?, a diferencia de la sátira, que tomaría referentes de la realidad. El texto quedó inconcluso. Se puede pensar que por razones de censura, que este texto no podría haber sido publicado por las críticas indirectas al sistema social de la gleba, pero por otro lado también por tensiones internas que uno ve al cambiar al Bielkin de los cuentos del difunto Bielkin. Hay tal vez porque en cuestiones internas, el grado de sátira de este texto ya se aleja demasiado del realismo. Y en un punto, el texto es explícito en ese sentido. Después de escribir una especie de época dorada, el mismo Bielkin dice: el pensamiento de una época dorada es similar en todos los pueblos y solo muestra que la gente nunca está satisfecha con el presente, y teniendo por experiencia poca esperanza en el futuro, embellecen el pasado irrecuperable con todos los colores de la imaginación. Es decir, no es un texto que por cómo estaba siendo construido, por su tenor satírico, conduzca al realismo que busca Pushkin en sí mismo. Sí, es un texto que le permite desarmar con estos puntos de vista los sistemas previos para después pasar a otra cosa. Ahora, ¿qué tenemos en el Bielkin de los cuentos del difunto Iván Petrovich Bielkin? Concentrémonos en ese prólogo del editor, que es una especie de mistificación. Ya habíamos dicho en el video clase anterior que AP es Alexander Pushkin. Tenemos algunos rasgos irónicos,
por ejemplo, Bielkin, Bielka quiere decir ardilla, y en algún momento se dice que se les paga a Bielkin con nueces, ¿no es cierto? Este Bielkin, que además no sabe administrar su hacienda, que tiene vocaciones literarias, es un personaje extraño, con el que se toma distancia, ¿no? Hay un tono satírico también en ese prólogo, el ataque a los médicos, que son especialistas en tratar de enfermedades crónicas como los callos, por ejemplo, ¿no? Son todas cosas que arrancan una sonrisa, pero es muy interesante que se disminuye muchísimo el tenor satírico que veíamos en la aldea de Goriúgino, pero se mantiene una distancia, que está producida más con la ironía que con la sátira, y con procedimientos sutiles que va a retomar la crítica para ver una distancia entre el narrador Pushkin, o la enunciación de Pushkin, los narradores efectivos de los cuentos, y Bielkin como compilador. ¿Por qué? Porque Bielkin produce una expectativa de narración que después va a ser defraudada. Y además es sintomático que él escribe cuentos recopilados por otras personas. Todo esto desestabiliza un montón de lugares comunes de la época. Yo había comentado en otra clase que el estado de la prosa no estaba muy desarrollada. El que reinaba en ese momento era Fadei Bulgarin, ya lo vimos en los epigramas de Pushkin, que era el escritor consagrado. Tenía muchísimas traducciones ya a otros idiomas, era el escritor más ensalzado en ese momento, y una de las razones por las que Pushkin publica con esta máscara del editor AP, en vez de darse a conocer directamente, es para evitar una crítica directa de Bulgarin y su séquito, que se sentiría molesto porque Pushkin hubiera incursionado en la prosa, que era su terreno. Pushkin hasta ese momento era solamente poeta. En cuanto a las publicaciones, esta es la primera publicación en prosa. Por un lado. Por otro lado, uno podría pensar que Pushkin está siendo cauto y que está publicando algo que no sabe cómo va a ser recibido, porque es innovador, porque es un experimento, porque trabaja muchísimo con la tradición, y está protegiendo su figura autoral. La claridad con la que Pushkin trabaja con la tradición y la claridad con la que después defiende estos cuentos, y en el 34 dice, no, soy yo, a mí me lleva a pensar que, si bien puede haber algo de precaución, dada el tenor de la crítica, obviamente es una precaución práctica, ¿no? Pragmática, no tiene que ver con dudas sobre su obra o sobre el valor de lo que está haciendo, sino con cómo reaccionaría el establishment contra esa innovación. Bien. En líneas generales, digamos, una recepción importante del siglo XIX fue dada por Grigoriev, Apollon Grigoriev, un crítico importante de la época de Dostoyevsky, un poco posterior, y él toma a Bielkin como una especie de alter ego de Pushkin. Dice, hipotetiza que hay como dos orientaciones en Pushkin. Una sería el Aleco y otra sería Bielkin. Aleco lo vimos en el discurso de Dostoyevsky, como para Dostoyevsky, una representación del socialista y del intelectual disociado con el pueblo que va a buscar a la Meca de Occidente la verdad. Para Grigoriev estaría Aleco, sería un alter ego de Pushkin, y el otro
sería este Bielkin, que sería un noble de tipo suave, ¿sí? Esto es en el 59, ya estamos en el contexto de la lucha de clases, digámoslo así, de los años 60. Es una respuesta solapada contra Dobraliub, Nekrasov, Chernyshevsky, que están proponiendo el hombre nuevo, el modelo del nihilista, del socialismo utópico, de la revolución, etcétera, como el tipo verdadero ruso. En cambio, él les propone ahora esto, que es fuertemente aceptado por la eslavofilia. Dostoyevsky toma esta lectura de Pushkin. Él dice en un elogio de la nacionalidad de Pushkin en un sentido eslavófilo, un señorito, comprendió a Pugachov, ¿no? Una lectura muy particular. Él, un aristócrata, tenía a Bielkin en su alma. Entonces, hay, fíjese, un doble juego, porque tenemos el editor que toma a Bielkin, que no lo trata directamente, que busca una carta de un vecino, y a su vez la crítica que identifica entonces al editor con Bielkin, como dicen, bueno, el editor inventó, el razonamiento sería este, ¿no es cierto? AP es Pushkin. Y Pushkin inventó este editor porque no podía publicar él directamente los cuentos y los adjudica a Bielkin, pero entonces Bielkin también es Pushkin. Y en una lectura directa, sin mediaciones, biográfica, Pushkin termina siendo este señorito aristócrata como tipo del ruso. Habría otras razones, ¿no es cierto?, para pensar por qué Bielkin, además, y Bielkin tal como se presenta. Este hecho de que Bielkin, en realidad no es el narrador, primero no es el que inventa los cuentos, los recibe, él los pone por escrito, pero a su vez los cuentos tienen narradores. Nosotros vamos a centrarnos, porque dejamos para práctica otros cuentos, en el disparo, el constructor de ataúdes y el jefe de postas. En el disparo, el narrador es un narrador testigo, y el que trae el cuento un personaje escrito en nota en pie, que sería la fuente del cuento. Es decir, el autor, Bielkin, no es autor. La expectativa del cuento que produciría este tal Bielkin es ya un poco defraudada porque vamos a encontrar otro tipo de cuento. Y además, Pushkin desautoriza a Bielkin como narrador, porque dice, en realidad los cuentos son de otras personas, con lo que se produce también un momento interesante. Uno diría, la ironía y sátira suavizada que tenemos en el Bielkin de los cuentos tiene la función de producir una distancia para que el lector no tome de manera directa como modelo de escritor a Bielkin. ¿Sí? Es un instrumento que le permite a Pushkin cuestiones formales como poner todos los cuentos en un mismo ciclo y trabajar con otros tipos de narradores. Entonces, decía, en el disparo el narrador es un testigo, es un personaje. El narrador, igual que Bielkin, igual que Pushkin, recogen cuentos de sus amas de llaves y se hacen escritores. Entonces ahí hay una sintonía. La literatura está en relación con la vida, en este sentido, imita a Pushkin. Pushkin utiliza elementos biográficos, pero para decir, bueno, esto tiene diferentes posibilidades. Pensemos críticamente. En el constructor de ataúdes hay una tercera omnisciente, pero es muy interesante que en un momento del cuento aparece un nosotros de editor, tematizando, bueno, cómo se debe escribir una narración, ¿no es cierto? Cómo hay que caracterizar a ese constructor de ataúdes. En el jefe de postas, el narrador también es testigo, este viajero que
que conoce muchas postas y que vuelve 2 veces a la posta para enterarse del final de la historia. Y es un testigo que también se hace escritor. Entonces hay un uso de la literatura, la tematización, la explicitación del hecho de lo que estamos leyendo es literatura, pero una literatura en contacto, digamos, con la vida, porque sigue los anécdotas vitales, sigue los parámetros del mismo escritor Pushkin en algún punto. La textura literaria que mencionábamos en el caso del Eugenio Onegin, cuando hablábamos en el otro video sobre la salida y la defraudación de las expectativas literarias, es muy fuerte también acá en los cuentos de Bieldin. El libro tiene un epígrafe, que es son un par de versos de una comedia de von Wiening, un escritor de tenor iluminista, pero que escribía comedias con un registro bajo. A Pushkin le gustaba muchísimo, le gustaba mucho ese humor, le gustaba el vocabulario. El vocabulario de von Wiening es más arcaico que el de Pushkin, se nota una diferencia temporal, pero al ser cómico permite la entrada de un montón de vocabulario más cotidiano o realista para ser trabajado literariamente. Y el epígrafe dice la señora Prostakova: sí, padrecito, desde chico que le gustaban las historias, ¿no? Habla de Mitrofan, y Skotinin dice: Mitrofan me gusta, ¿no? La comedia esta es el adolescente, y debo reponer un poquito este contexto. Es importante, von Wiening, primero por lo que decía antes de la sátira. Entonces ya tenemos un epígrafe de sátira al comienzo de los relatos del difunto Bieldin. Segundo, la palabra historia que aparece acá es historia. En ruso tenemos poviest, que quiere decir relato literalmente. Poviestovac sería relatar, poviestovac es el narrador, o narración. Entonces narración o relato. Una palabra polisémica, que es la palabra que titula el libro, Poviesti Pakhoinova Ivana Petrovича Bieldina, ¿sí? Los relatos del difunto Iván Petrovich Bieldin. Hay otra palabra que es raskaz, que es el cuento realista, diríamos, que se opone a otra palabra que sería el сказка, que sería más como el cuento de hadas. Acá es muy interesante que la palabra sea historia y no sea poviesti y no sea raskas. ¿Por qué? Porque la palabra historia, en el sentido de la historia de lo que uno estudia con una historiografía, es historia. Es una palabra latina, no es de origen eslavo. Permite en el epígrafe, si bien no está presente en el epígrafe, uno lo repone en el contexto, un doble juego de palabras, porque este fragmento así no nos dice nada, no es humorístico. Tenemos que pensar que el lector de Pushkin, ruso, sí conocía esta comedia, que era famosísima, y el adolescente era un ignorante total, era un bruto. Y lo que se está jugando acá es el doble sentido de la palabra historias, en el sentido de cuentos, y la historia. Entonces, un personaje le dice al otro: estaban hablando de gramática y cómo está, ¿no? Un tutor, en términos de la historia, sí, desde chico que le gustaban las historias. Entonces, es gracioso, porque cambia el sentido de la palabra, nos muestra que es un ignorante, y además, fíjense, el tenor, ya que aparece satírico directo en el epígrafe, porque Prostakova y Skotinin son palabras
que no existen como apellidos en ruso, que son deformaciones satíricas, creaciones satíricas, que si tuviéramos que traducirlas literalmente diríamos la señora simplona, Prosta es simple, y Scotini es ganados, entonces sería y el bestia, ¿no? Y no sé, bestierres, ¿no? Podríamos hacer una especie de imitación en español. Es interesante que en el prólogo Bielkin decide escribir historias. La palabra que utiliza es esa. Es decir, tenemos también de manera directa asociado a Bielkin con este personaje negativo de von Wiesin, para que el lector diga, bueno, no, cuidado porque a ver las historias que nos cuenta este personaje. Hay epígrafes en los cuentos que insertan entonces a todos los textos en una tradición literaria. En el caso del Disparo hay un poema y un segundo epígrafe que no dice la fuente, pero que es un relato en prosa de Stujov Marlinsky. En el Constructor de Ataúdes, Derzhavin, que es el gran poeta ruso anterior a Pushkin, que lo consagra en el liceo cuando él tenía 14 años. Y en el Jefe de Postas hay un epígrafe de un poema de Vyazhensky, que es el amigo de Pushkin. Es decir, hay en sentarse sobre un fondo de la literatura en general y traer una literatura nueva, ¿no? Él se ayuda de sus contemporáneos. Y hay referencias literarias al interior de los cuentos. El narrador del Disparo tiene una imaginación romántica por naturaleza. Entonces ya Pushkin nos está diciendo, acá va a haber un desenlace que este narrador no puede entender, va a estar sorprendido y el lector también, porque va a estar esperando algo romántico, y lo que pasa al final no sería la resolución romántica de un cuento. En el Disparo el narrador también recoge cuentos de su ama de llaves y se hace escritor, como decíamos. La referencia donde aparece el narrador editor en el Constructor de Ataúdes es a Shakespeare y Walter Scott, donde dice que ellos hicieron a sus escultureros humoristas y él no va a hacer lo mismo por una cuestión de verosimilitud, por respeto a la verdad, lo dicen en esos términos. Hay que notar que el procedimiento del ciclo de cuentos con una mistificación de un prólogo está tomado ya directamente de Walter Scott en los relatos de Tales of the Landlord. Es una serie de novelas que están unidas por exactamente este mismo procedimiento de un autor, editor, compilador. Evidentemente Pushkin acá también se distancia, ¿no? Porque lo que aparece como serio en Scott aparece de manera humorística en Pushkin. Dicho sea de paso, un rasgo de la obra de Pushkin en general que a mí me encanta, ¿no es cierto? Porque es potente, es sumamente seria en sus desafíos, en sus propuestas, en su visión crítica de la realidad, pero todo está hecho con una ironía y con un humor para desarmar los discursos, que es mucho más efectivo que obviamente cualquier moralina o posición trágica, ¿no? Me parece que es una posición más vital que conduce a una salida más nietzscheana, de abrazar la vida, de no dejar que los afectos de la tristeza nos carcoman, para que las políticas del poder puedan apropiarse de nuestras vidas. Continuando con el Constructor de Ataúdes, hay una también tematización de la literatura. Dice acá, las hijas de Adrián, del constructor, no estaban vestidas a la europea como en las novelas actuales.
Hay una referencia al cartero de un cuento de Pogorelski que le gustaba mucho a Pushkin, que lo vamos a ver en Doble o Mis veradas en Rusia menor, y que es muy interesante porque el cuento de Pogorelski es un cuento de magia, un cuento como folclórico, popular, de hechizos y de un diablo que se hace gato, etc. Aquí Pushkin hay un sueño, ¿no? Pero el cuento es realista. Entonces aparecen los muertos cobran vida, pero eso no es real, es un sueño. Entonces nuevamente el realismo de Pushkin que conduce la literatura hacia otro lado, que no es el gótico, que no tiene mucho éxito en Rusia, como veremos más adelante. Hay citas, hay un verso de un fabulista, hay un verso citado también que está como parte de la prosa, que es de una comedia. Les digo las páginas, perdón, el lugar, porque la página sería en ruso. Cuando describe a los huéspedes en el banquete ese, en el agasajo, que estaban vestidos de rojo, un rojo tejido. Ese es un verso de una comedia. De manera que, si bien el texto, el cuento, el constructor de ataúdes, no es exactamente una sátira, es un cuento realista, está escrito contra el fondo de una literatura de este tipo que desbarata entonces las estructuras recibidas. En El jefe de posta tenemos los cuadros, tenemos las referencias bíblicas del hijo pródigo y de esa parábola. Y también, ¿no? Como decía, un narrador que se pone a escribir, que se hace escritor, es un narrador. Continuando entonces con Bielkin. Dice un crítico, ¿no? Schwarzbart, que sobre la recepción de la época, que los enemigos de Pushkin entendieron su posición estética, pero no la compartían. Me parece muy interesante ese punto, porque no es todo siempre la situación, ¿no?, romántica del autor incomprendido. A veces hay simplemente una disputa, es decir, yo entiendo perfectamente lo que está haciendo, pero no me gusta, yo quiero esta otra literatura. Y me parece que es un poco lo que pasaba en esa época. La recepción de los cuentos no es tan negativa como podría haber sido, porque Bulgarin, bueno, a pesar de que era oficialista, se había pasado un poco de la raya en una reseña contra Eugenio Oniegui, y Nicolás le dijo, cálmate un poco, por lo que la recepción de La Abeja del Norte, que es el periódico que él dirigía, fue un poco más suave. De todas maneras, dejan deslizar que los cuentos esos no son auténticos cuentos. Y muy interesante en esa recepción de La Abeja del Norte es que los cuentos de Bielkin tienen 5 cuentos y el prólogo del editor. Toma el prólogo como un sexto cuento. Es decir, que ya la mistificación es un cuento más. No engaña esto. Y lo adscribe nada más explícitamente al género de la anécdota, ¿no?, que sería un género que está trabajado en la época y que un profesor de la época define como algo no publicado, dejado por la historia, olvidado en las biografías, desconocido en el pueblo, pero que muestra un rasgo raro del carácter, la mente o el corazón de una persona famosa. Las virtudes de la anécdota son la novedad, la rareza,
perdón, la novedad, la rareza y la importancia. Su objetivo es explicar el carácter, mostrar un rasgo de alguna virtud, a veces de un vicio, comunicar un caso interesante, un acontecimiento, una novedad. Podríamos pensar entonces efectivamente a Bielkin partiendo de este género literario, pero para conducir las propias ideas de Pushkin, alejándose de esa tradición, ¿no? Precisamente con los procedimientos de la mistificación y la distancia irónica con respecto de los otros narradores y fuentes del cuento, de los cuentos. El Telégrafo de Moscú, otro diario más bien oficialista, compara con las obras de Washington Irving. Pushkin conocía muy bien, tiene un cuento de tipo más infantil que se llama El Gallito de Oro, que está basado en un argumento de Washington Irving en los cuentos de la lámpara. Y dice, en la narración de ambas historias de Irving no hay figuras retóricas, ni sorpresas, ni adornos, pero en esta falta de alarde en el contenido y el estilo radica el arte supremo. Es evidente que Bielkin quiso seguir la estela de Washington Irving, pero así como Eugenio Onegin está lejos de Don Juan, las historias de Bielkin están lejos de las creaciones de Washington. Interesantísimo el comentario, porque la comparación con el Eugenio Onegin es un palo para Pushkin, como diciendo, bueno, Bielkin no nos engaña, acá es Pushkin el que está escribiendo, y la comparación con Don Juan es con el Don Juan de Byron. De manera que, bueno, la crítica dice, es un intento pobre de contribuir a la literatura, no logra sus objetivos. Hay una referencia también a los artículos de Pushkin, firmados como Kositsky. Entonces vemos cómo funciona el tema de la mistificación y de los seudónimos en el contexto de esta lucha periodística de la época. Es también una cuestión de moda, según el diario una moda francesa, adjudicar los ciclos a un difunto. Por lo que vemos que en eso también Pushkin no solamente sigue a Walter Scott, sino que sigue una tendencia literaria. Como decíamos antes, la posición de Pushkin es tendiente a un realismo de otro tipo y este narrador le permite la unidad y la distancia necesaria para que el lector reflexione y poder vertir una nueva estética en el tratamiento sobre el trasfondo de la literatura que ya en ese momento era un poco de moda. Lo vamos a ver particularmente en los cuentos. Pushkin defiende los cuentos, ¿no? Alguien le pregunta qué opinaba de los cuentos, de estas historias del difunto Iván Petrovich Bielkin, publicadas por AP, y Pushkin responde, sea quien sea, pero hay que escribir historias así, simplemente con brevedad y claridad, ¿sí? Simples, cortas y breves. Este es el estilo de Pushkin, que es un estilo lacónico, y al mismo tiempo polifónico, porque permite la entrada de muchísimas voces desde la ironía misma y en los contrastes de máscaras que van apareciendo. Al mismo tiempo, con una idea de la personalidad que decíamos se aleja de los tratamientos de la pasión, tanto renacentistas como neoclásicos, porque se pone la personalidad en un contexto complejo de lo social. Él dice en un texto sobre una obra de teatro, Marfa Posatnitsa, la verdad de las pasiones, la verosimilitud de los sentimientos en circunstancias supuestas, eso es lo que nuestra mente exige del escritor dramático. Es lo que va a hacer en sus pequeñas tragedias. Están escritas en este mismo otoño, y es lo que le va a dar el carácter polifónico, complejo y moderno de trabajo con la conciencia
tanto a las problemáticas y los personajes que aparecen, o los personajes y sus problemáticas que aparecen en los cuentos de Vieskin, como en otras obras. Porque la personalidad, entonces, no va a ser algo monolítico que tenemos que explorar, sino algo que va a depender de las circunstancias. Y todos sabemos que las circunstancias cambian. Si hay algo que sucede en la realidad, es el devenir. Había mencionado antes también el tema de la tradición, y tal vez no dije algo que quiero agregar. El principio irónico de los relatos tiene también, y este trabajo con la tradición literaria, nos da un Pushkin que se posiciona de una manera muy particular frente a la tradición. Es muy interesante porque en la construcción de un Pushkin ruso que rescata lo nacional y que está del lado del pueblo y de lo folclórico, en la lectura eslavófila pareciera ser que tenemos un Pushkin que descubrió, así, que le dio lugar en la literatura al ser ruso, ¿no? El alma rusa, como les gusta argumentar a quienes tienen esta posición. Sin embargo, lo ruso en Pushkin aparece con una actualidad tremenda. Ese universalismo de Pushkin no es una sintonía que desde lo ruso permite captar todo por una fraternidad, sino, como en Borges, en el escritor argentino de la tradición, el hecho de decir, nuestra tradición es universal, nosotros tenemos derecho a hablar de lo que sea, y nosotros lo podemos hacer desde el presente y nuestras circunstancias, siempre de una manera nueva y renovada según lo requieran los hechos y las coyunturas. No hay una esencia que repetir, hay poiesis, hay una literatura que crear para el momento en que vivimos, que siempre es otro, siempre es otro. Pasemos a los cuentos. Voy a dar algunas líneas de lectura. Esta es una clase que en realidad está supliendo un paro, y si dice paro no debería trabajar. Estamos de alguna manera en estas contradicciones entre los derechos y los deseos, tratando de que la cursada no caiga, poder brindar conocimientos y que no se vayan de la materia sin algunos puntos que nos parecen centrales. Pero bueno, les voy a pedir entonces ese esfuerzo a partir de una clase más breve con lineamientos, que ustedes pongan su atención, su foco y un esfuerzo analítico en los cuentos cuando los lean. Dice sobre el disparo, Hippius, un crítico del siglo XX. Habíamos visto, ¿no?, que compara dos direcciones hostiles, ¿no?, el moralismo sentimental y el amoralismo romántico. No hablamos mucho del romanticismo, mencioné a Karamzin como escritor sentimentalista, y esas serían, fíjense, dos tipos de tratamiento de lo moral que para Pushkin, en visión de este crítico, distorsionan la simplicidad o la verdadera imagen de la simplicidad y complejidad de la vida, ¿no? Así lo expresa él. Yo diría directamente, simplifican la complejidad de la vida. El moralismo desde un extremo y el amoralismo romántico desde el otro. Ambos crean una máscara, una personalidad que debe conducirse de determinada manera. Pushkin saca los cuentos de esas dos vertientes. Entonces está haciendo algo nuevo, que conduce nuevamente, lo repito, al realismo. En el cuento del disparo dice en un momento: finalmente, una vez en un baile en una casa de un terrateniente polaco, viendo que él era el objeto de atención de todas las damas, y especialmente de la anfitriona, que había estado en relación conmigo, susurré alguna grosería insulsa. Este laconismo sobre el hecho, lo que dispara,
tiene el objetivo evidente de desviar la atención de cualquier trama amorosa. Es decir, no hay una trama amorosa en este cuento. Con lo que se saca también uno de los componentes románticos y que también nos da, dicho sea de paso, una pista sobre las posibilidades de la literatura actual, ¿no? Donde la trama romántica está fuertemente, parece ineludible en cierta literatura o construcción ficcional de mercado, también presente en las películas, ¿no? Un ejemplo, siempre recuerdo, la versión cinematográfica de Beowulf, una épica donde no hay amor, bueno, tiene que poner a Angelina Jolie ahí en el centro para que se venda. La guerra de Troya tenemos que poner a Penélope, pero una excusa, ¿no? Estos trabajos de romantizar amorosamente cosas que no necesitan serlo implican una distorsión, ¿no? de esa complejidad de la vida donde el amor romántico obviamente no siempre está presente. Y podemos hablar de otras cosas. A su vez, este laconismo nos hace pensar, digamos, bueno, ¿cuál es? Porque ahí está la elipsis, está la fragmentación, ¿cuál es la motivación real de Silvio, que es un personaje que parece un poco maníaco por su obsesión de venganza, pero que sin embargo no debe ser interpretado en esos términos porque no tendría sentido el cuento si fuera simplemente el relato de un loco, ¿no es cierto? Acá hay algo social que se está jugando y además hay un personaje que crece y hay un trabajo con la conciencia y con los códigos de la época. Al final del relato, Silvio le dice: te devuelvo tu conciencia, o te dejo con tu conciencia. Les digo exactamente la cita. Díganme un segundito. Te devuelvo, te doy, peritayud tibia rayei sobeste. Te devuelvo tu conciencia. Entonces, hay algo ahí de la situación en el duelo, que el duelo ya no es el duelo físico de un disparo, sino un duelo de conciencias, ¿no? Lo voy a dejar abierto para ustedes. Es un personaje que tiene un lado negativo, es complejo, sin embargo después muere como un héroe, hay un rescate, cosa que también queda un poco ambigua, ¿no es cierto? Muere, pues se le acabó la vida porque su vida consistía en eso, entonces, pero de todas maneras muere además en una causa política de liberación de los griegos del Imperio Otomano. Muere por la libertad. Entonces, nuevamente nos está mostrando que además la lucha por la libertad, tan querida para Pushkin, no es algo idealizado donde cualquiera que lucha por la libertad es simplemente un héroe inmaculado e impoluto, sino que tenemos motivaciones ocultas como esta. Permítanme una digresión sobre el duelo. El comienzo del cuento, digamos, no el comienzo del cuento, lo que dispara la venganza, la parte anecdótica, digamos, de la fábula, para utilizar la terminología de Shklovsky, ¿no? Fábula y argumento, fábula y sujet, lo que sería lo cronológico de la historia, es ese disparo que queda pendiente, es algo que sucede biográficamente en la vida de Pushkin. Pushkin se bate en un duelo donde decide no disparar. El otro dispara primero, la bala no lo mata y él decide no disparar. Entonces, quería reponer un poquito cómo se hacían los duelos, cómo fue el duelo con el que muere Pushkin,
porque él está relatando algo que vivió de alguna manera, hay materiales biográficos y que es muy importante para la época. Lotman nos cuenta que hacia fines del siglo los duelos siguieron existiendo hasta la Revolución Rusa, cuando cae la nobleza, ¿no? Es una acción noble. Habíamos dicho en la clase presencial que es el pedido de una justicia o el hacer justicia por fuera del Estado. El Estado condenaba a muerte a aquellos que se batían en duelo. Después las penas a muerte eran todas conmutadas, según el caso, alguna especie de pena comunitaria en una iglesia, podría ser una prisión breve, etcétera, pero eran perseguidas, los duelos eran investigados y se llegaba a una condena. El Estado está en contra del duelo porque tiene el monopolio, ¿no es cierto?, de la justicia, porque los súbditos no tienen derecho a desperdiciar su vida y arriesgarla y matarse unos a otros, ¿no es cierto? Eso le corresponde hacerlo al Estado, que tiene el monopolio del castigo, por un lado. Por otro lado, había como diferentes grados, ¿no? Había tres posibilidades de ofensas, ¿no? Que se considerara que la ofensa era chica, entonces con el desafío al duelo alcanzaba, y ahí mismo, bueno, se producía un perdón. Se podía considerar que, bueno, que el duelo tenía que seguir el ritual, que es una especie de máquina, ¿no es cierto? El sujeto sobrepasado por ese ritual, una vez que uno entró en esa lógica, tiene que conseguirlo a los secundantes tienen que tratar de que el duelo en las diferentes instancias no se haga, que se reconcilien los enemigos. Se lo puede llevar hasta esas últimas consecuencias formales, o se lo puede hacer hasta un primer disparo y perdonar la vida, un disparo que no puede ser obviamente al aire. El primero que dispara no puede tirar al aire, porque obligaría al otro a hacer lo mismo, le quita su libre albedrío, ¿no es cierto? Lo pone en una situación de yo tengo que ser tan magnánimo como vos. Y o a muerte. Entonces, ¿cómo se hacían los duelos? Había una distancia, en el caso del duelo de Pushkin, donde él muere, teníamos 20 metros. 20 metros, supongamos esta distancia, entre un oponente y otro. A 5 metros de cada uno, una barrera, que tenía, si nos dan bien las cuentas, 10 metros de distancia en el medio. Entonces, cuando se daba la señal de comienzo, los duelistas tenían dos opciones: ir hacia la barrera para disparar más cerca y tratar de pegarle, o disparar desde el lugar en que estaban al otro que se estaba acercando a la barrera en movimiento y no podía disparar bien, porque tenían que frenarse, también por las características de las armas, entonces apuntaba mejor. Situación difícil, que no me gustaría tener que decidir en la vida, y en el caso de Pushkin fue así. Pushkin se acerca a la barrera, Dantes dispara primero y le pega en el estómago, lo hiere de muerte, pero muere a los 2-3 días. Pushkin cae, pero tenía derecho a una bala. Las condiciones del duelo eran de máxima crueldad, porque estaba estipulado que tenía que ser a muerte, que si las balas no pegaban, se renovaba todo de nuevo. Es invierno, el revólver de Pushkin cae en la nieve, se moja, entonces le dan uno nuevo y él desde el piso se incorpora y tiene derecho a utilizar su disparo. Cuando se produce el primer disparo, los dos duelistas tienen que quedarse en el lugar en que estaban para que la distancia de los dos disparos sea la misma. Le dispara a Dantes y Dantes piensa que le dio en el pecho,
así se lo dice a Pushkin cuando pregunta, que se pone contento, pero en realidad tenía la mano en el pecho, la bala le había atravesado la mano y una contusión en el pecho le hizo pensar que le había sido herido en el pecho, pensaba Pushkin que de muerte, pero en realidad no le pasó nada. Y Pushkin muere. Todas estas condiciones están alrededor del duelo, que además es una cuestión de honor, porque lo que se lavaría ahí sería el honor, ¿no? Según el grado de la ofensa, el honor lo lavaría la muerte, el honor lo lavaría una disculpa, el honor lo lavaría simplemente la actitud de coraje de poder presentarse a un duelo. Por otro lado, la figura del duelista tenía un estatus ambivalente, y eso se puede ver también en el cuento, y la parte que no se ve es necesaria reponerla. Hay lugar en la época para generar una especie de moda, ¿no es cierto?, de admiración por aquellos que se baten a duelo, porque están desplegando su coraje. Pero al mismo tiempo, los que matan a alguien en un duelo cargan con el estigma de haber matado a alguien, de ser asesinos, por más que las condiciones del duelo sean honestas, etc. Además de haber hecho algo fuera de la ley. Esto está acá, ¿no es cierto? Todo eso estaría jugando como presiones, y el honor y la manera, ¿no?, cuando Silvio y su contrincante se enfrentan. Y algo más importante, el duelo es algo que se puede hacer entre pares. Un siervo no puede retar a duelo a un aristócrata. El cochero no puede retar a duelo a nadie. Se lo castiga y listo, ¿no? Una ofensa es castigada de otra manera. El duelo es algo que atañe al honor entre pares. Entonces, el hecho de desafiar a duelo y aceptar el duelo implica reconocer la igualdad del otro. Muchas veces el honor, fíjense, está mancillado por un desprecio, donde se considera al otro que no está a la altura de algo. Reconocer que a ese que yo he despreciado tiene derecho a batirse en duelo conmigo, ya de por sí es restaurarle el honor. La actitud, obviamente, que tiene el contrincante de Silvio, de desprecio por su propia vida, es una actitud también de desprecio por Silvio. Entonces, esta condición de igualdad ahí no se está fallando, ¿no? Y esto explica en parte la postergación del disparo. En cuanto a lo literario, el argumento del disparo también circulaba en historias orales, ¿no? El IPL, que es la fuente que se adjudica, a la que se adjudica el cuento, era un amigo de Pushkin en Chisinau, que era conocido como duelista, ¿no? Ahí estaba la palabra breter o bretior, que se utilizaba para aquellos duelistas que ya eran asesinos, ¿no? Que les gustaba batirse a duelos por la fama y andaba buscando duelos. Silvio sería un poquito eso, nada más que, claro, no está participando porque tiene esta venganza y él dice: yo no tengo derecho a disponer de mi vida hasta que no la logre. Pero también está en la literatura. Hay una anécdota verdadera, publicada en 1821, traducida del alemán, sobre un virtuoso tirador que desafió a duelo a un arrogante oficial, ¿no? Similar a la historia de Silvio. Otra historia parecida aparece en 1830, un poquito cuando él estaba por escribir los cuentos, y otra en 1826 en periódicos de la época. Dejo las interpretaciones entonces sobre la conciencia y la frase final y el crecimiento de la personalidad de Silvio para ustedes.
En cuanto a el constructor de ataúdes, en la literatura los muertos solían regresar para moralizar, ¿no? Podemos comparar a Pogoriel, que hay una discusión entre el doble y el escritor, o el escritor y su alter ego doble, y su doble, donde precisamente discuten esto y dan anécdotas de muertos que regresan para decirle: vos tenés que devolverle el dinero a fulano, o hacerme el favor de devolverle el dinero que yo, una especie de justicia que yo debo, ¿no? Está tratado de forma irónica, lo vamos a volver a hacer, siempre lo señalo ahora para que le presten atención. Y ahí está lleno de ironía, ¿no? El cuento, nuevamente esta destrucción de niveles. El constructor de ataúdes por Grigori, que mencioné antes, que decía de Pushkin que tenía como dos alter egos, Aleko y Bielkin, está considerado como la semilla de la escuela natural, ¿no? De alguna manera, y uno puede pensar que estos cuentos en la tradición después van a ser seguidos en su estilo, si bien en la época no tuvieron demasiado éxito, por Chekhov, por Tolstoy, por Gogol. Entonces, con la semilla de la escuela natural, que es la escuela que yo ya mencioné en la otra clase, impulsada por Bielinski. Los problemas temáticos del constructor de ataúdes, las paradojas, estos cuentos encierran paradojas, radican en problemas más generales, problemas sobre el hombre, su vida, la vida y la muerte, ¿no? La compleja existencia de la alma humana, de la conciencia del deber y de impulsos egoístas menores. Hay un despertar de la conciencia también ahí, que está implícito, lo tiene que ver el lector, ¿no? En ese despertar de un sueño, y el sueño que provoca un roce ahí moral, como por su tarea, a partir de una broma en el agasajo al que había sido invitado. En el jefe de postas está el motivo del seductor, ¿no es cierto?, que ya viene de la tradición sentimentalista de Karamzin. La pobre Lisa es un cuento que ustedes pueden leer, está traducido por Omar Lobos, donde una campesina es seducida por un noble y después es abandonada. Lo que tienen estos cuentos en esta tradición es una oposición muy fuerte entre bien y mal. Yo les pido que presten atención acá, en el jefe de postas, cómo eso se desarma. Y al mismo tiempo, defrauda las expectativas literarias el cuento, porque por un lado tenemos los cuadros del hijo pródigo. En el hijo pródigo, ¿qué pasaba? Volvía a casa. Acá no, es decir, que ya nos están diciendo: vamos a contar una historia del hijo pródigo, y no pasa eso, ¿no? Es nuevamente el trabajo con la realidad. El que la seduce a la niña termina casando con ella y la convierte en una persona de la nobleza. Hay un tema de conciencia, hay una imposibilidad de actuar éticamente en determinadas circunstancias. Él trata de comprarla con dinero, la chica finalmente vuelve, ahí paga la anécdota, ¿no? Cuando él ve el final de este drama de la conciencia, donde ella abandonó a su padre, pero de alguna manera vuelve a la tierra natal, aunque él ya esté muerto. No lo olvidó, ¿no es cierto? Sigue conservando un rasgo ético de humanidad. Está el tema del egoísmo, ¿no es cierto? Pushkin reflexiona sobre el egoísmo un mes y medio después de terminar el jefe de postas. Dice: simpatizamos con los desafortunados por una especie de egoísmo. Vemos que al final no estamos solos.
La simpatía por la felicidad supone un alma completamente noble y completamente desinteresada, ¿no? Interesante porque está pensando nuevamente estas pasiones, que en términos renacentistas y neoclásicos serían simples, como algo, bueno, complejo, ¿no? Con muchas vueltas de tuercas y matices. Hay argumentos educativos que están en El jefe de postas, en La tormenta de nieve, La campesina noble, que no vamos a ver en particular en esos cuentos, pero que tienen que ver con la educación correcta y sus consecuencias, la prosperidad del héroe, los castigos, las desgracias, todas cuestiones que Pushkin evita. Fíjense que no hay víctimas ni victimarios. Se rompe la ética patriarcal del hijo pródigo y al posadero además se lo llama irónicamente Sansón. La paradoja, según Batsuro, del jefe de postas, es que la seducida y el seductor resultan ser felices juntos, ¿no? El rapto se convierte no en tragedia, sino en idilio. El mundo que reinó a Samson Virin trajo felicidad a su hija. Y la escena final pone en contraste todos los conflictos del cuento. Bueno, con esto termino el análisis, introducción y líneas de lectura para los cuentos de Bielkin. Espero que los disfruten mucho y la clase que viene nos dedicaremos a un héroe de nuestro tiempo de Yuri Lermontov.